Desde la música hasta la literatura, son varios los latinos de ascendencia africana que con su talento crearon nuevas formas de ver al mundo. Hoy te cuento la historia de Piri Thomas, una de las figuras más influyentes a través de los años. John Peter Thomas, mejor conocido como Piri Thomas, dio voz a generaciones de latinoamericanos en Estados Unidos. El autor llevaba en sus entrañas raíces de su madre puertorriqueña, Dolores Montañez, y de su padre afrocubano, Juan de la Cruz, quienes se conocieron en la metrópoli neoyorquina y tuvieron 7 hijos. Piri era el mayor y nació el 30 de septiembre de 1928. En el barrio o Spanish Harlem, Nueva York. Eran tiempos caóticos, pues creció durante los años que duró la Gran Depresión. El padre de Thomas eligió su nombre, pero su madre lo llamaba Piri. Y al ser testigo de las grandes discriminaciones y frustraciones que vivía su gente, Piri siempre rechazó la versión americana de su nombre. Por eso, cuando se hizo escritor, utilizó Piri. Pero no le quedó más remedio que adoptar el Thomas que le impuso su padre en el acta de nacimiento. Piri se crió como el único niño de piel oscura entre sus hermanos, pues estos heredaron la tez blanca de su madre. Su color de piel lo hacía sentir como un patito feo, no solo en el vecindario, sino en su propia familia. Incluso, su padre prefería a sus hijos de piel más clara. En su juventud, se integró a una pandilla, desarrolló una seria adicción a las drogas y se involucró en actividades criminales que lo llevaron a permanecer 7 años en prisión. El delito: robo a mano armada en un club nocturno. Fue durante ese tiempo recluido en Comstock que empezó a escribir y creó un relato autobiográfico que describe la vida de un joven puertorriqueño que creció en las calles de Nueva York. Esto cuando todavía no se realizaba el movimiento a favor de los derechos civiles. Se trataba de su primera novela, Down These Mean Streets. Al salir de la cárcel consiguió varios empleos manuales hasta encontrar un trabajo en una compañía que ofrecía programas orientados al desarrollo de la juventud. Tiempo después obtuvo una beca del Rabinowitz Foundation que le permitió revisar sus escritos y al poco tiempo publicó su primera novela, Down These Mean Streets, en 1967, cuando él tenía 39 años. Y es que para los años 60 ya se había desatado una crítica severa contra la sociedad estadounidense por las agudas condiciones de desigualdad social, socioeconómica y política que prevalecían entre las minorías. Casi toda la población afroamericana y de otros grupos etnorraciales en este país eran privados de sus derechos civiles, tales como el derecho al voto, y violentados por organizaciones como el Ku Klux Klan. Años más tarde, su esposa Susan tradujo al español este libro, el cual fue publicado bajo el título Por estas calles bravas en 1998. En una entrevista realizada por Lisa McGill el 4 de diciembre de 1999 y publicada en mayo del 2000, Piri Thomas dijo que el libro se titulaba Home Sweet Harlem, pero su editor de Random House envió su manuscrito a varias personas para que lo leyeran. Y una de esas personas tomó una cita o algo así de un escritor que había dicho: un hombre que no es mezquino puede caminar por estas calles mezquinas. Entonces se dio cuenta que había conocido esas calles como malas, mezquinas, toda su vida, por lo que cambió el nombre a Down These Mean Streets. También mencionó que el libro Drawn Blood de John Oliver Killens, que leyó en prisión, fue una gran influencia para convertirse en escritor. Dijo que escribir era como contar una historia y que provenía de una larga línea de narradores. Con la escritura estaba retrocediendo en el tiempo para ver lo que se ve, hacer lo que se hace, escuchar lo que se oye y volver a sentir los sentimientos y traer la historia a un presente. Asimismo, afirmó ser uno de los primeros escritores puertorriqueños en Estados Unidos en retratar realmente las condiciones en las que vivían en ese lugar. Otros puertorriqueños escribieron sobre Puerto Rico y su hogar, pero él escribió sobre lo que les pasaba, o al menos a él, y lo que les rodeaba en esos años. Su segunda novela, Savior, Savior, Hold My Hand, es una secuela de su primera novela y se enfoca en las dificultades al salir de la cárcel y sus
esfuerzos por encarrilar su vida. Su tercera obra, Seven Long Times, es una crónica de sus 7 años en el deshumanizante sistema penal de Nueva York. Varios años más tarde, Thomas publicó el libro de cuentos Stories from el Barrio. Thomas también escribió poemas y obras de teatro, y por muchos años se dedicó a la escritura independiente, a ofrecer recitales y dictar conferencias sobre sus obras. Muchas de sus presentaciones fueron dirigidas a motivar a la juventud a educarse y a llevar una vida productiva y de servicio a sus comunidades. El autor usó como ejemplo sus propias experiencias para persuadirlos de que evitasen los vicios y las conductas descarriadas, y llevó un mensaje de amor, dignidad personal y autoafirmación. Por el tipo de obras que escribió, a Pirie se le conoce como la voz que fundó la literatura de la diáspora puertorriqueña. ¿Pero qué significa diáspora y sobre todo en la literatura? La diáspora es la dispersión por el mundo de grupos humanos que se han visto obligados por distintas causas a abandonar su lugar de origen. La diáspora entonces implica el desplazamiento masivo de grupos de personas de su lugar de origen hacia otros destinos que les ofrezcan las condiciones materiales o institucionales para hacer sus vidas y desarrollarse como individuos. Las causas que dan lugar a las diásporas son de diversa índole. Por ejemplo, por conflictos religiosos, étnicos, sociales y políticos. Entonces, en la literatura, los escritores que pertenecen a este tipo de grupos ponen en sus letras, en sus historias, cosas que vivieron en carne propia, tanto antes de su desplazamiento como en el lugar en el que radicaron después. Que no siempre significa que vaya a ser 100% color de rosa, tal como el caso de Pirie Thomas. Y sería una pulmonía que vendría a acabar con la vida del escritor un 17 de octubre del 2011 en la ciudad El Cerrito, en San Francisco, a la edad de 83 años. ¿Qué te pareció esta historia, Booker? Déjame en los comentarios tus opiniones si conocías a Pirie Thomas, si es la primera vez que escuchas de él, qué datos se te hizo más interesante. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete. Te mando un beso enorme. Bye, bye.